Estamos agradecidos del Señor. Me quedó dando vuelta una frase que dijo Diego, que la oración, estoy medio afónico, ¿ves? Que la oración es el motor de la iglesia. Algo así dijiste, ¿no es cierto? Me está haciendo con el dedito para arriba. Amén. Yo quisiera decir que la oración no solamente es el motor de la iglesia, sino que vamos a agregar que la oración es importante en la misión de la iglesia. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. La oración y la misión. En Hechos capítulo 12, del 1 al 5. Cuando leí este texto, estos versículos, me sentí, no sé cómo decirlo, pero comprometido. No voy a decir decepcionado, porque esta parte de las Escrituras donde hemos ido avanzando semana a semana, nos encontramos con que esta lectura, que les voy a pedir que se pongan de pie y la leamos, es tal vez la más complicada, la más difícil para el pueblo cristiano. Y que no llega a un final feliz, pero sí con la gracia del Señor, con el amor que Él nos tiene, a pesar de todos los problemas, de todas las dificultades, como hemos estado escuchando de todos los hermanos, el Señor es grande y está con nosotros. Pongámonos de pie. Ustedes leen 2, el 4 y el 5 conmigo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le cuidasen, si se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Todos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Oremos. Señor amado, te agradecemos en esta hora por tu palabra, porque tú eres bendito, porque tú, Señor, nos amas, porque tú te has entregado, Dios, para que nosotros también tengamos vida y vida abundante. A pesar de los problemas, de las dificultades, tú estás siempre con nosotros y nunca nos vas a soltar de tu mano. Te pedimos, Señor, que tú seas en cada uno de nosotros y escuchemos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Si se dieron cuenta lo que hemos leído, todo era negativo para la iglesia. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. En los hermanos, en las iglesias, en los países que están en guerra, siempre sucede lo mismo, ¿no? Y vamos a hacer un poquito de historia, hermano, a nivel nacional e internacional. En el año 2010, o sea, hace más de recientemente 15 años, 16 años, fue uno de los más
trágico en la historia de nuestro Chile, de nuestro país, marcando principalmente por el devastador terremoto, ustedes lo recuerdan bien, me imagino, ¿no?, de magnitud de 8.8. Y el posterior tsunami del 27 de febrero, que se le llamó el 27F, ¿no?, que dejó 525 muertos, 23 desaparecidos y millones de damnificados, siendo esto a la hora más o menos 3:34 AM. Además ocurrieron otras catástrofes impactantes, como el accidente de la mina San José y el incendio de la cárcel de San Miguel, donde murieron 81 personas. Todo pura desgracia. Terremoto, tsunami, inundaciones, muertes, desaparecidos. El rescate de los 33 es conocido como Operación San Lorenzo. Se le puso ese nombre en honor al santo patrono que tienen los mineros. Fue una hazaña histórica de 69 días que movilizó recursos nacionales e internacionales, logrando salvar a todos los trabajadores de la mina. Fue una hazaña histórica, hermanos, de 69 días que movilizó recursos nacionales, internacionales, y esta labor técnica de perforación apoyada por equipos expertos se unió a una inmensa fe popular. Si ustedes hacen memoria se van a acordar. Incluso habían periodistas, que me imagino que eran creyentes, que influyeron mucho en esto de infundir la fe. La labor técnica de perforación, apoyada por equipos expertos, se unió a esta inmensa fe popular. Se recibió ayuda técnica y maquinaria de diversos países y empresas especializadas en añadir o afinar, mejor dicho, la puntería de los sondajes. Desafío enorme ante la incertidumbre geológica de nuestras minas. Familiares, rescatistas, periodistas crearon una comunidad en el desierto de Atacama, un grupo de unión, oración y fe, y además por un grupo de evangélicos para apoyar espiritualmente a las familias y a los mineros atrapados. Hermanos, la oración para una misión es muy importante. Es muy importante, como lo hemos estado viendo acá, ¿no? Nosotros como iglesia y comunidad, también hoy en día estamos unidos en oración por los conflictos a través del mundo entero, especialmente por las guerras. Seguimos orando por aquellos países musulmanes, como lo hemos visto en la mañana con nuestro hermano Ariel. Ya se le va a acabar la pega, pero tenemos que seguir orando,
porque ellos todavía están en ese problema, ¿no? Y el Evangelio de Marcos nos dice lo siguiente: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato de Jesús a sus discípulos, de llevar la buena noticia de salvación a cada rincón del mundo y a toda persona. Me quedó dando vuelta y me impactó mucho cuando estuvimos en el sínodo con nuestro hermano Joel presidiendo, cuando se invitó a aquellos hermanos que han sido líderes por muchos años, dando y entregando todo por la obra del Señor. Como la madre de nuestra hermana Ruth, que lamentablemente no pudo estar, pero sí ellos estuvieron, sus nietos estuvieron presentes. Nuestro hermano Hernán Pereira, pastor Juan Pereira. Juan, que siempre lo voy a tener en mi mente por lo jovial que siempre fue él, por lo ameno, por el gozo que tiene en su corazón, ¿no? Y nuestra hermana Nenita Olea Galdames. Tiene razón, menos mal que no está presente, porque si no me habría parado de inmediato. Ella era Nena Galdames y no de Olea. Otra que la defiende. Y el hermano Juan le dieron la palabra y él dice que él había estado navegando muchos años en alta mar y fundó la iglesia flotante, ¿cierto? La organizó. Qué bueno que me corrija, qué bueno. Y ahí no puedo decir nada yo, pues, ¿no? La organizó. Y lo que más me alegré fue cuando dijo que él llegó hasta lo último de la tierra, dentro de todos sus viajes, y ahí instaló, digamos, como una pequeña capilla o templo pequeño, que era a nivel internacional. Y la palabra de Dios dijo, llegó hasta lo último de la tierra. Orgulloso. Orgulloso porque el Señor le dio mucho y mucha bendición. Y así hoy en día, su hija, la hermana Yoconda, sigue como directora del hogar de damas o ancianas. Mira, hay otra que se me agregó también. ¿Cómo está? ¿Ah? Y el hermano Saúl es, ¿qué es lo que es ahora? Presidente. Todo queda en familia, pero una familia muy trabajadora por la obra del Señor, ¿no? Entonces, ese deber o exigencia centrado en la fe, la misión y la oración y la confirmación de señales es un llamado actual que nos concierne a todos los cristianos, que debemos estar atentos. La famosa cápsula Fénix logró sacar a los 33 el día 5 de agosto. ¿Y se acuerdan del mensaje clave de ustedes? Estamos bien en el refugio los 33. Ese papelito viajó por todas partes del mundo.
¿Cómo me habría gustado hacer el papelito? Para haber conocido algo. 69 días atrapados. Y 25 horas, un poco más, en sacarlos a todos. Fue una misión titánica, con mucha ayuda, tecnología, expertos y oración en el mundo entero, queridos hermanos, como lo estamos haciendo ahora. Porque de todo el mundo, ellos estaban preocupados por Chile. Estaban preocupados por los 33, por los familiares, por los amigos, por todos aquellos que estaban sufriendo. La oración y la misión. Nuestro texto se encuentra, como habíamos visto, ahí en Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 5. Relata cómo Herodes persigue a la iglesia, mata a Jacobo y encarcela a Pedro. En Hechos 12, 1 al 5, narra la intensa persecución de Herodes Agripa I contra la iglesia primitiva, destacando el martirio de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro, y muchas otras personas más que fueron perseguidas por este señor. Frente a la crisis, la iglesia respondió con oración ferviente y constante, dice la palabra de Dios, subrayando la soberanía de Dios en la vida, la muerte y la liberación milagrosa de su siervo Pedro. El rey Herodes, buscando complacer a los líderes judíos, porque no eran ahita de leso, inicia una arremetida contra la iglesia, matando a espada a Jacob, hermano de Juan. Y esto muestra que los líderes espirituales están en la línea de fuego del enemigo. Todos los líderes espirituales, y eso llamemos, hermanos, a todos nosotros, estamos siempre en la línea de fuego del enemigo. Pero nuestro Dios es soberano, queridos hermanos. El texto del versículo 2 contrasta la muerte de Jacob y la liberación de Pedro. Como que no me quiero adelantar más allá, pero voy a ver si puedo hacer algo para no entorpecer el mensaje del próximo. Me parece que le toca a ti, al pastor. No importa entonces. Esto nos enseña que Dios es soberano. A veces sana, a veces libera y otras veces permite el martirio, todo dentro de su propósito eterno. Pedro es encarcelado y custodiado por 4 grupos de soldados, pero la iglesia no responde con armas, sino con oración incesante y ferviente. Tengámoslo presente. La oración de la iglesia es la clave que desata el poder de Dios. Cuando la oración en la iglesia, en comunidad, es colectiva, Dios muestra su poder. Así tenemos que dirigirnos en las luchas y en las pruebas, siempre en oración constante y ferviente. Aquí hay un contraste entre poderes.
se evidencia la soberanía del poder político de Herodes frente a la dependencia y la fe de la Iglesia, que confía en la intervención divina incluso en situaciones imposibles. Pero como todos sabemos, para Dios nada es imposible, ¿no? Este pasaje es una relación sobre confiar en Dios en tiempos de crisis, manteniendo la oración unida y constante. Herodes Agripa I, quien buscaba congraciarse con los líderes judíos, recuerde que su abuelo Herodes el Grande intentó matar ¿a quién? Al niño Jesús. Él fue el que dio la orden, causando la muerte de muchísimos niños judíos. También recordemos que Herodes Antipas, quien participó en el juicio del Señor Jesús, hermano, y en medio de la crisis, la Iglesia responde también en oración, porque también enjuició al Señor, también se aprovechó de esa situación. ¿Quién fue este personaje que hizo tanto daño que le hizo la Iglesia de Cristo? ¿Quién es este personaje? Herodes, vuelvo a repetir, encarcela a Pedro y posteriormente da muerte a Jacobo. Herodes encarcela a Pedro en Jerusalén durante la Pascua, esperando su ejecución tras matar a Jacobo. Mientras Pedro dormía plácidamente porque él estaba con el Señor, encadenado entre soldados, la Iglesia oraba fervientemente por él. Y un ángel lo liberó milagrosamente en la noche antes de su juicio, abriéndole las puertas y soltando cadenas. Aleluya. Pero estaba custodiado por 4 grupos de soldados cada uno. Y los cristianos se reunían en casa de María, madre de Juan Marcos, orando sin cesar por su liberación, que sabía que iba a llegar. Fue así como un ángel del Señor despertó a Pedro, las cadenas cayeron y el portón de hierro de la cárcel se abrió solo. Y Pedro, como sabían dónde estaban sus hermanos, fue a esa casa y poco menos que le cerraron la puerta porque no podían creer que él era que estaba ahí, presente, que había salido y que había habido un milagro maravilloso. Fue rey de Judea, y Samaria, este tal Herodes, nieto de Herodes el Grande y miembro de la dinastía herodiana, conocido por su estrecha relación con los emperadores romanos, Calígula y Claudio. Solo de escuchar el nombre Calígula me da espanto, hermanos. Un hombre terrible. Gobernó un territorio unificado similar al de su abuelo Herodes el Grande. Se educó en Roma, donde cultivó amistades con la familia imperial,
lo que le facilitó el ascenso al trono, porque eso es lo que él pretendía, gobernando Judea y Samaria, desde el año más o menos 37 al 44 antes de Cristo. Con el favor de Calígula y después de Claudio, fue considerado el gobernante más aceptado por los judíos que sus antecesores, porque todos se lo daban a él. La realidad de la persecución, hermanos queridos, la iglesia primitiva enfrentó oposiciones constantes, primero de líderes religiosos, saduceos, que los saduceos fueron una influyente secta religiosa y partido político aristocrático activo en Judea en el siglo II antes de Cristo y el 70 después de Cristo, y estaban compuestos mayormente por sacerdotes y ricos que controlaban el templo de Jerusalén y el Sanedrín. Tenían todo apañado. Me suena como los famosos lobbies de los políticos que van preparando el terreno y el camino. Estaban compuestos mayormente por sacerdotes y ricos, como dice, y se caracterizaban en aceptar solamente la Torá escrita, negar la resurrección y colaborar con el poder romano. Aristocracia y poder era la clase alta de la sociedad judía, incluyendo a los sumos sacerdotes como Caifás, por ejemplo, que presidió el Sanedrín durante el juicio y la crucifixión de Jesús de Nazaret. El poder detrás de la persecución. Herodes buscaba agradar al pueblo, que es lo que pretendía. La persuasión no siempre nace de convicciones, hermano, sino intereses políticos y sociales. La soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Jacobo, aunque muere y Pedro encarcelado, Dios sigue obrando. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué, Señor? Él sabe por qué. Y nosotros tenemos que esperar en Él, ¿no? El enemigo usa persuasión y violencia para intentar detener la obra. La persecución no detiene el avance del Evangelio, sino que lo purifica y lo fortalece. Y esto es totalmente cierto, hermanos. Cuando estamos con dificultades, cuando estamos con pruebas, cuando tenemos N cantidad de problemas, es cuando más nos acercamos a Dios, pidiéndole que Él nos ampare, que nos ayude. Hay países en Europa, en el Asia, donde han sido perseguidos hasta la muerte, y es uno de los países más poderosos en predicar la palabra de Dios, escondiéndose de un lado para otro, pero ahí están. La misión de la iglesia de hoy también enfrenta obstáculos, indiferencia, persecuciones, distracciones, desánimos. Debemos orar. Atención, debemos orar por nuestros líderes, por nuestros jóvenes que están con el deseo de trabajar para la obra del Señor. ¿No es así, Javi? Ariel, Diego, Israel. Es nuestra obligación, en forma unánime, con todo el pueblo de Dios, orar por lo que está sucediendo y para que ellos
tengan un descanso en el Señor, ¿no? Debemos tener una fe firme en tiempos difíciles. La iglesia debe estar preparada para enfrentar la oposición, confiando en que Dios sigue con el control. Él controla nuestras vidas, las cuida con su mano poderosa, nos sostiene y nos fortalece. Solo así podemos mantener la fe firme en los tiempos difíciles. Recordemos que Él nunca dará mayor carga que la que nosotros podamos soportar. Amén. Nunca. Mi querida hermana, nunca. El Señor te va a dar algo mejor. Amén. ¿No? Los versículos 1 y 3 dice, la misión enfrenta oposición. La iglesia primitiva estaba cumpliendo una misión de anunciar el Evangelio. Eso es lo que hacía. El enemigo usa persuasión y violencia para intentar detener esta obra. Y tenemos el ejemplo de Jacob y de Pedro encarcelado. La misión de la iglesia de hoy también enfrenta obstáculos, indiferencia, persecución, distracciones. Y ahí tenemos que estar apoyando. La oración sostiene la misión. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él a Dios, y la iglesia no se paraliza ni se rinde. Se une en una oración de fe constante y ferviente. Yo me pregunto, ¿es importante la asistencia al templo? Especialmente el día domingo, donde elevamos el culto de adoración a nuestro Dios. Claro que es importante, queridos hermanos, y su palabra lo dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿No? Vuelvo a repetir, la iglesia no se paraliza, ni se rinde, sino que se une en oración a Dios. Y atención, la oración no es un recurso secundario, es la primera opción por cuanto Dios responde a nuestro llamado. Y atención, hermanos, tengamos cuidado cuando recibimos nuestro sueldo y comenzamos, hay que pagar la luz, el agua, el gas, el teléfono, esto otro, aquí y allá, y si queda un restito, diezmo, o parte del día. No es un recurso secundario, hermano. Es un privilegio, con amor, entregar nuestros diezmos al Señor, porque Él lo tiene todo y lo da todo. La misión y la oración van juntos de la mano. Eso lo inventé yo. Pero es así. Es así. Amén. La oración conecta la misión con el poder. La misión sin la oración se convierte en un esfuerzo humano limitado. Y dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo haré descansar. La oración abre puertas, fortalece corazones
y trae dirección al buen camino. ¿Está fortalecida tu vida, querido hermano? ¿Está fortalecida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Recordemos, queridos hermanos, la oración que sostiene la misión. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro, ¿no? No fue una oración individual, sino una oración de clamor colectivo. ¿Y qué hacemos hoy día, hermanos? Veamos el caso de nuestro querido hermano Joel, nuestra hermana Pamela, el mío. Yo no voy a decir que estoy vivito y coleando, pero estoy bien, gracias al Señor. Él produce milagros, porque somos fervientes en la oración y estamos haciendo la cosa en comunidad, en forma colectiva. La misión no es tarea de unos pocos, sino de toda la iglesia. Toda la iglesia está comprometida. Toda. Y ahí es donde decimos, no, es que yo no sé hablar, yo no sé hacer esto, yo no sé. No, el Señor le tiene aquí para usarle. Y usted dispóngase en las manos del Señor. La oración compartida nos recuerda que somos un cuerpo. Y la oración prepara la intervención de Dios, que está preocupado de nosotros. El resto del capítulo muestra cómo Dios responde, pero es liberado milagrosamente. La oración no manipula a Dios, pero abre espacio para que su voluntad se manifieste, hermanos. Cuando la iglesia ora, Dios actúa de manera que supera toda nuestra lógica. La misión siempre tendrá oposición, pero la oración es la fuerza que sostiene. La iglesia que ora es una iglesia que avanza. ¿Lo creen ustedes? ¿No? Y aquí me toca a mí. Parece que no están presentes. La misión es una iglesia, o mejor dicho, la misión de la iglesia se cumple de rodillas. Porque la oración es la llave. Y decía esto que me toca a mí porque a mí me cuesta mucho arrodillarme. Toda la vida. Pero acá tengo dos hermanas que siempre me han ayudado. Que es nuestra hermana Patricia y nuestra hermana Sarita. Que me están levantando, que me están en una silla para poder sentarme por mis rodillas. Pero, hermanos, la oración de rodilla también nace del corazón. Nace del alma. Nace del perdón. Y es por eso que debemos estar siempre orando al Señor. Y aquí encontramos una verdad eterna. La misión de Dios nunca depende de la fuerza humana, sino del poder que libera cuando su pueblo ora. Hoy la iglesia sigue llamando a la misión. Anunciar a Cristo en un mundo que muchas veces se opone y se va a seguir oponiendo. Y la clave sigue siendo la misma. Una iglesia que ora
es una iglesia que avanza. Recuérdenlo, una iglesia que ora es una iglesia que avanza. Así como la iglesia primitiva clamó por Pedro, nosotros también estamos llamados a sostener la misión con oración. Hermanos queridos, los invito a ponerse de pie y vamos a repetir juntos todo y que nos quede presente y nos quede en nuestras mentes. Vamos a decir todo fuerte, 3 veces. La misión que avanza cuando la iglesia ora. La misión avanza cuando la iglesia ora. La misión avanza cuando la iglesia ora. Amén, amén. Oremos, hermanos queridos. Señor Todopoderoso, reconocemos que